Hola a todos. Yo soy Derek Santos, y por ahora, comenzará una pequeña sucesión de historias. Algunas que son la mayoría, serán de mi invención, pero otras, se tratará de extractos de otros vídeos. Quedará en ustedes si son reales o no. Muy bien, ahora que lo más importante ya está dicho, podemos iniciar y concluir al mismo instante. Debido al nivel que ocupa, y al aparente peligro al que me expuse, se han creado diversas historias, con la finalidad de siquiera llenar el espacio. Jeje, lo que pasa es que perdí esa historia, que fue la primera y pues, ya no logro rescatarla. Aún así eso no significa que no sean interesantes las demás historias. Ya me aleje, perdón, comencemos con la historia. Esta vez el misil impactó de manera directa. Federer, sin embargo, no lucía tan afectado. Los soldados tenían que aprovechar esta única oportunidad para dañarlo, aunque significara morir en tan importante labor. Esto último, parecía casi imposible. Además de tener que protegerse de los escombros, que podían herirlos o aplastarlos en todo momento, y evitar convertirse en las próximas víctimas de Federer. Debían enfrentar las numerosas criaturas que surgían de su cuerpo. La manera con la que atacaban aquellos engendros demostraba sus procedencias horrendas. Todo lo que pasaba en estos momentos tan difíciles no se comparaba con lo que este monstruo era capaz de hacer si no se le detenía. Era impresionante desde cierta perspectiva, muchas unidades se consideraban rivales casi eternos, pero en esta ocasión el único enemigo. La única amenaza era una criatura casi imposible de creer si era real o no, lo que sí comprobaba su existencia. Eran aquellas garras que destruían todo lo que lograran alcanzar. Afortunadamente el tamaño de aquella abominación no le permitía moverse con tanta facilidad. Los disparos que lograban impactar en su cuerpo parecían afectarlo. El ejército se mantenía inamovible frente a una amenaza en común. De lo que no se percataban era que ya no llegarían más refuerzos. Estos se encontraban regados por todo el campo de batalla o en los estómagos de las criaturas más difíciles de aniquilar. No tardaría mucho para que se dieran cuenta que serían derrotados muy a pesar de aquellos desesperados esfuerzos. Como era de esperarse, las criaturas comienzan a asesinar a las defensas más cercanas a Federer. Quizá era culpa de aquel ambiente tan delirante. Pero John, después de disparar consecutivamente a dos criaturas y matarlas, se percata que dentro de una de ellas algo se mueve con rapidez. Con desesperación, como si tratara de salir. John solo se queda observando, aunque sus compañeros le ordenaran que se apartara lo más rápido posible, ya que habían lanzado varias granadas y podría morir o quedar gravemente herido. ¿Qué estás haciendo, imbécil? Apártate. El soldado ni caso les hizo. Aquellos movimientos bruscos y forzados provenientes del interior de aquella criatura comienzan a hacerse cada vez más lentos hasta que al fin se detienen completamente. John sabía bien que la despiadada criatura había engullido a su víctima entera y muy probablemente consciente, aquellos movimientos desesperados no eran más que intentos inútiles por sobrevivir, por permanecer en ese mundo tan terrible un poco más. Después de todo, a nadie le gustaría morir, es lo que cualquier persona con el mínimo de juicio diría. El problema era que entre más transcurría el tiempo, aquellos que aún se encontraran con vida cada vez perdían más las esperanzas. La lucha, aún así, era impresionante. Incontables unidades por aire y tierra daban sus máximos esfuerzos, disparando casi en todo momento y evitando morir en garras de aquellos seres. Samuel ya no podía correr más rápido, aún sabiendo que podía morir en cualquier momento. Espera. Aunque Carmen casi le gritó, esto último no fue tomado en cuenta y no era para menos. Debían tomar un respiro, urgentemente, pues la distancia que habían recorrido desde la iglesia del este de la ciudad hasta casi aproximarse a Federer era algo que obviamente no lo habían probado antes. Aún así, las razones que tenían eran más que suficientes. Insignificantes parásitos, la muerte no es tan mala como piensan, aunque no se parezca a un sueño, no es tan aterrorizante como lo que les he hecho. O lo que les haré. Solo acéptenla. Pero son tan cobardes como para retener lo inevitable, porque no se dan por vencidos. ¿Creen que alguien en un futuro se los agradecerá?
¿Por qué no se lo preguntan a Miguel, a Leo, a Raquel o a cualquier otro de los demasiados que sacrificaron sus vidas para prolongar un poco más de tiempo en sus pequeñas mentes? Sus esfuerzos son en vano, ríndanse y les aseguro que sus muertes no serán agónicas. Solo duraría un pestañeo, sabrán que hay más allá de la cortina, de su propio entendimiento, su propia imaginación, no habrán más enigmas. Y aunque no puedan regresar es un precio suficiente por esa clase de conocimiento. Muchos caían en su trampa y eran rápidamente asesinados por las criaturas o por el mismo Feydrell. No eran todos, claro, la mayoría seguía disparando, nadie podía ser tan tonto como para caer en su trampa y entregarse fácilmente, si era posible pelearían hasta el final, cosa que cada vez se acercaba cada vez más, era la razón por la cual algunos solo se acercaban dispuestos a morir. Entre ellos Harry Alder, quien debió morir en casa junto con Samantha, su esposa y sus dos hijas Karen y Miriam, no pudo acompañarlas en sus últimos momentos de vida, momentos angustiantes y desgarradores. Debido a su trabajo como gerente de un comercial, cuando al fin logró llegar muy demasiado tarde solo, encontró algunos restos de sus ropas, sangre por todas partes y muestras de violencia, en la puerta habían manos y arañazos que demostraba que habían intentado escapar, aquellos engendros ni siquiera se encontraban en casa, Harry solo lloró por sus seres queridos, lo demás, solo es un lapso de tiempo de lucha entre Feydrell y todo aquel que no quisiera morir, o sea todos. Pero Harry seguía acercándose hacia el enorme monstruo que se alimentaba de algunos conocidos que igualmente, se habían dado por vencidos, no logró acercarse mucho ya que antes, de lo que pensaba fue derribado por una criatura parecida a un chacal, el cual muerde su hombro izquierdo y enseguida procede a devorarlo. Como si el destino quisiera que siguiera sufriendo, una explosión cercana lanza fragmentos de roca y escombros en todas direcciones, algunos hieren a la criatura lo suficiente como para que Harry tome ventaja y clave una roca repetidamente en el cráneo del monstruo, hasta creer que ha muerto. Pero se descuida y una criatura más lo toma del cuello y lo arroja tan alto que al caer sobre un montón de escombros muere de inmediato. El ambiente era completamente terrible, destrucción que se extendía por doquier. Incendios borraban aún más indicios de lo que fue una prolífica y tranquila ciudad, omitiendo la delincuencia y el desorden. Pero que no se comparaba con el presente en lo más mínimo, lo que acontecía no puede ser descrito, tendrías que presenciarlo para entenderlo. Aún así lo más terrible, eran los gritos de auxilio, gritos que no serían contestados ya que, los que aún seguían con vida debían defender esa causa por la cual muchos habían muerto. Y Feydrell lo sabía, sabía que no se darían por vencidos, lo cual no le importaba en lo absoluto, y aunque lo hayan afectado con el misil, era Feydrell quien tenía la ventaja. Debemos hacer algo, señor, maldición, esas cosas no terminan de salir, no tenemos oportunidad, debemos retirarnos. ¿Y a dónde? No digas estupideces, ya no hay ningún lugar sec. No terminaba de hablar, cuando un fragmento de escombro, prácticamente le atraviesa el rostro y hiere de gravedad a el segundo soldado. Deprisa, Carmen, por favor, ya casi lo logramos. Ambos estaban agotados, pero solo debían estar lo más cerca de Feydrell, y quizá lograr convencerlo. Demián estaba harto, desde que todo comenzó, solo se trataba de muerte y sufrimiento, a pesar del inmenso esfuerzo por proteger a sus dos hijos. Falló, pero no se daría por vencido, antes de morir, se llevaría al infierno a Feydrell. Toma el arma del soldado que recibió, el pedazo de acero para protegerlo, comienza a disparar, las criaturas mueren, junto con una parte de él. La munición se agota, pero una varilla afilada se convierte en su defensor. No es momento de reír, sus fuerzas se agotan, las criaturas retroceden inesperadamente. Algo gigantesco cae, parece una explosión. Demián apenas si logra levantarse, frente a él está Feydrell, el responsable de la aniquilación de la mitad del hemisferio. Todo el valor que había acumulado se desvanece tan solo, al ver directamente a esta criatura. Comienza a llorar, ese miedo, se convierte en rabia, por no poder enfrentar la situación. Levanta la varilla de metal y corre así a una muerte segura, esquiva algunos ataques, pero es rápidamente envuelto, por las diversas cuerdas que sobresalen, del cuerpo del monstruo. Es elevado, hasta quedar frente al terrible engendro. ¿Por qué lo hiciste? Me las quitaste. Yo. ¿Quitártelas? Aún no lo entiendes, ¿verdad? Ellas están aquí, ¿ves? Los ojos de Demián estallan en lágrimas, al ver los rostros de muchísimas personas, en el cuerpo de Feydrell. Entre estos rostros se hallaban los de sus hijas, lo comienzan a llamar.
Para ti tengo algo especial, no te preocupes, me resulta muy difícil moverme, y como ya casi acabó con todos, será mejor cambiar de cuerpo. De su enorme rostro descienden numerosas cuerdas, que lo envuelven rápidamente, se escuchan gritos aterradores. Ocurre una segunda explosión, un nuevo misil destruye gran parte del cuerpo de Feydrell, hay esperanza entre los sobrevivientes. Samuel y Carmen solo observan, algo no andaba bien. De entre el polvo se divisa una pequeña silueta, era Demián, algunos soldados se dirigen en su ayuda, pues aún quedaban muchas criaturas en la ciudad, y quizás en todo el mundo. Pero la situación mejoraría en adelante. Samuel cree por algunos momentos que había muerto Feydrell, de repente se escuchan varios gritos aterradores. No podía ser, Feydrell aún vivía, pero destruimos todas sus copias. ¿Por qué aún vive? Repite Carmen, no lo entiendo. Tenemos que escapar. ¡No! Malditos. Déjenla. Varios monstruos toman a Carmen y comienzan a devorarla rápidamente, sin hacerle ningún caso. Samuel solo corre, escapa, siempre fue así, no tenía ninguna oportunidad. Recuerda momentos similares con su familia, con sus padres, su hermano, sus amigos. Le toma muy poco tiempo llegar hacia Feydrell, el cual solo lo observa con una mirada que expresa felicidad. Las muy reducidas fuerzas ya no disparaban, se retiraban, escapaban de aquel infierno. Samuel reclama muy enfadado, mientras lo amenaza, con un simple tubo de metal, pues las municiones se habían agotado, dos monstruos atrás. Maldito jeje, tu final está cerca. En eso de su bolsa, saca un arma y le apunta, prometí que morirías en mis manos. Esta arma contiene 2 balas, y las había guardado para este preciso momento. Quizás pienses que eres invencible, jajaja, pero tu plan fue descubierto, todos han muerto, solo quedas tú, fue muy cobarde de tu parte implantar partes de ti en gente inocente. Pero sus sacrificios no han sido en vano. Feydrell no contestó, solo se limita a escuchar pacientemente con una sonrisa. ¿Por qué ríes, maldito? ¿No te das cuenta que es tu fin? Esto es por Carmen. El disparo impacta en su pecho, ocurre un segundo disparo, y a pesar de la pésima puntería, logra acertar en su rostro. Feydrell impacta en el suelo, Samuel no ríe, solo llora. Hay un silencio espectral, interrumpido por algunos disparos en la lejanía. Solamente río. ¿Por qué mi final aún no llega? Samuel levanta su mirada con pánico, no puede ser, es imposible, tus copias, las habíamos destruido. Claro que no, tontito, tuve mucha suerte, al bloquear la fuga de información. Nunca existieron tales copias, solo infectados. Feydrell comienza a caminar lentamente. ¿Por qué crees que no has muerto? Tantos peligros a los que te viste expuesto, tantas criaturas y nadie logró arrancarte la mitad de ti. Eso se debió a que yo se los ordené. No puede ser. Samuel, deja caer el tubo, todo está perdido. Te preguntarás, ¿por qué razón lo hice? Bueno, es más fácil hacerlo que explicarlo. En cuestión de segundos Samuel es sujetado por criaturas que parecían querer devorarlo. A nadie le implante algo de mí, sería tonto de mi parte, ¿no crees? A nadie, excepto a ti. ¿Qué estás haciendo? No. Quieto, tú eres algo así, como mi amigo, ¿no lo recuerdas? Aquel accidente, el maldito camión, al borde de la degradación, la decadencia. Tantos mundos destruidos, tantas almas reunidas, por siempre en el miserable olvido. Pero llegaste tú me diste un poco de tu odio, un poco de tu vida, y ahora, además de todo, me has hecho un último favor. Feydrell entierra su mano en el costado de Samuel. Ya no hay nadie que pueda auxiliarlo, los gritos son insoportables, hay una muchedumbre de criaturas alrededor de ambos. Algunas criaturas lamen la sangre que escurre al suelo. Finalmente, después de algunos segundos, de su mano ensangrentada, demuestra un parásito, que procede a devorarlo con ansia. Admito que tuve un poco de miedo, de permanecer suspendido en el espacio, atrapado en ese miserable objeto.
Fue por eso que te implanté muchos de mis derivados, pero ahora ya no importa. Me siento de maravilla. Creo que ya no necesitaré de ustedes. De su mano sucia y ensangrentada, una pequeña luz se presenta, todas las criaturas caen al suelo desvanecidas. Samuel estaba a punto de entrar en shock, pero con demasiado esfuerzo, logra levantar su rostro y mirar a Feydrell. ¿Puedes verlo? Es hermosa, ¿no? Vamos, no es la hora de morir, no ahora que has llegado tan lejos. Verás esto que distingues, son, bueno, ustedes los humanos, lo podrían llamar almas. Parece que morirás, bien, me daré prisa. Algo en el complicado, y muy largo por cierto, contenido de las almas es lo que ustedes llaman, energía o materia oscura. Lo importante de esto es lo que puede lograr. La pequeña luz crece, pero no aumentando mucho su tamaño, aún así todo alrededor comienza a destruirse. La era de los arcanos terminó, de los reptiles, y ahora el tiempo de los humanos, concluirá junto con este planeta. De todas formas, solo quedaban algunos años antes de asesinarse a sí mismos. Yo sobreviviré, utilizando la explosión para transportarme a otra dimensión. Y ahora tú. Samuel, ¿qué dices? Has hecho mucho por mí, ¿me acompañarás, como mi representante? Es una broma, yo jamás me uniré a ti, no importa si muero, ambos quedaremos aquí. ¿Y cómo es que lo lograrás? Ni siquiera puedes levantarte. A Samuel le toma mucho tiempo y esfuerzo, pero al fin logra estar de pie, frente a frente. Entonces muere junto con tu especie y tu mundo. ¿Pero, qué? ¿Qué está pasando? No, no puede ser. No puedo moverme. No lo entiendo, se supone que rompí la conexión. Después de algunos instantes, Feydrell queda completamente paralizado, con la esfera de energía negativa sobre él. Samuel no reaccionaba, hasta que escucha una silenciosa voz. Apresúrate, no lo podré retener demasiado. Era Demián, quien aún trataba de ayudar desde sus posibilidades. Samuel no necesita saber más, pero se encontraba gravemente lastimado, de hecho era sorprendente que estuviera de pie. Demián se convulsiona, por algunos momentos. Demián ha muerto, yo soy Feydrell, soy el bien, y el mal, la vida, y la muerte, soy el inicio, y el final. Morirás junto con tus amigos y desaparecerás, no quedará nada, jajajajajaja. No. Tú morirás, junto conmigo. Todo terminaría, reuniendo todas sus fuerzas, Samuel corre, pero no para escapar, sino hacia Feydrell, quien por reír descontroladamente, no se percata, solo hasta que lo tiene a unos pasos. Lanza la energía, pero Samuel lo empuja y cae sobre él. A un lado, basura, pero ¿qué? La energía cae sobre de ambos. Estúpido, ¿qué tratabas de hacer, en esas condiciones? Oh. Has muerto, es una verdadera desgracia, en verdad eras como mi amigo. Me levantaste de entre el polvo, pero fue una tontería desafiarme. Ahora hay que levantar estos muros porque estorban. Vaya que si no están pesados. Después de algunos momentos, Feydrell logra quitarse de encima todos los restos que por poco lo aplasta. No recuerdo haberme debilitado tanto, ni siquiera cuando creé esa energía destructora. ¿Qué ocurre, Samuel? ¿Tienes algo que decir antes de morir? ¿Que todos están a salvo? Jajaja, pero si el infierno apenas comienza. Bueno, no importa, algo más que decir. Carmen, ¿puedes verla? Jajaja, dile que siento, que mis extensiones la hayan devorado. Ay no, ya no respiras, escucha esto. Feydrell susurra al cuerpo inerte de Samuel. Allá en el otro lado aún respiras, aunque no lo necesites, puedes ver, pero hay obscuridad, hay esperanza, pero hay confusión, sigue la esperanza, no confíes en Dios, en serio no confíes porque de hecho yo soy Él, bueno eso es otra historia, ya no recuerdo qué seguía. Es que ya tiene como 500 años que lo dije. Bueno, hasta pronto, qué extraño, no recuerdo que los cielos tuvieran este color, quizá fue por la explosión. Recorre, por algunos momentos el territorio, estaba muy diferente a como lo recordaba.
Es decir, había destrucción, pero nada era igual, incluso, habían cuerpos en el suelo, era imposible. ¿Dónde rayos me encuentro? ¿Acaso? No, no puede ser. Es imposible. Reuniré energías de quien sea que habite este mundo. ¿Pero qué? La mirada de Fidril expresa algo que jamás había hecho. Miedo, pánico, nadie permanecía con vida, estaba atrapado. Para siempre. Fidril lo sabe, pero aún así, solo sigue caminando. Hasta aquí ha llegado, la historia o cuento, ¿por qué de creepypasta no tiene nada, G? Bueno, antes de despedirnos, debo avisarles que la historia no es mía, es decir, yo no la escribí. Pertenece al canal de Ficción 666, con una sucesión de números algo extraña, el cual tenía pocos vídeos y por la poca actividad o por otras razones que no pude escuchar, fue cerrado. La historia tuvo algunos cambios, en algunas partes no tenía sentido y era demasiado larga, quizá haga una segunda parte, pero es poco probable, ya que en la continuación cada vez pierde aún más realismo. Espero no haberles hecho perder su tiempo, hasta pronto.